Tocó el infierno, hoy toca el cielo. La semana que viene, Dios mediante, tocará acerca del juicio. Pues me parecen unos temas muy interesantes, Carlos, y vamos a arrancar, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca del cielo? Bueno, primero tenemos que saber que el cielo es un lugar, un sitio. Después veremos dónde, porque la gran pregunta es dónde, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero bueno, tenemos que arrancar con lo que dice la Biblia, porque me permite hacer Sí. un inciso, porque hemos hablado acerca de gente que tuvo experiencias del cielo, gente que tuvo experiencia en el infierno. Nosotros vamos a hablar no de las experiencias de otros, sino lo que dice la Biblia. Exacto. Nos vamos a basar de eso. Ni siquiera, y con todo respeto a aquellos que tienen lo que se llama una experiencia cercana a la muerte. No vamos a hablar de nada de eso, ni vamos a entrar a dilucidar con nada de eso. Aquí no son experiencias, aquí es lo que explícitamente dice la palabra del Señor. Así es, y creo que es la base y el fundamento para todo argumento que nosotros traemos ahora. Exacto. Entonces, el cielo es un lugar real donde, según la Biblia, los hijos de Dios vivirán o viviremos un día. Lo que tenemos que saber que hoy, en este momento, el cielo es la morada de Dios, donde también está Jesucristo a la diestra del Padre, y y de los ángeles, perdón. Y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 a 3, Jesús dice lo siguiente, le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, o sea, en el cielo, donde mora el Padre, muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, si no hubiese una morada eterna, el Señor lo hubiera dicho. Pero hay una morada eterna. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que Jesucristo fue el primero en ascender al cielo, en ir al cielo, a preparar morada, un lugar en el cielo, un sitio para nosotros. Así dice la Biblia. Palabras textuales de Jesús. Así es. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que el Señor en un momento regresará por su pueblo, por sus hijos, y los llevará a las moradas que Él fue a preparar para que donde Él está, o sea, en esas moradas celestiales, en el cielo, así también estemos. Así es. Y me llama la atención que dice plural, ¿verdad? Moradas, o sea, van Sí. a haber una cantidad de moradas y lugares, ¿verdad? Espacios donde va a estar la Sí, después la no podemos estar especulando si van a ser, como algunos dicen, van a ser mansiones o van a ser... Eso ya es especular. Claro, son especular con cosas que, bueno, tenemos que entender que no vamos a ver todo, porque ahora vamos a ver esto, y esto nos ayudará a responder un poco lo anterior. En el cielo, la gente salva por Dios tendrán cuerpos nuevos, sin pecado, pero serán cuerpos nuevos. Ahora, prestemos atención, Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21, el apóstol Pablo dice lo siguiente, mas nuestra ciudadanía, o sea, nuestra pertenencia, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, al cual esperamos su venida, para que se cumpla lo que él dijo, allí donde voy yo, los vendré a buscar para llevarlos. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es el cuerpo de la humillación nuestra? El cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado. Este cuerpo que está vendido al pecado, según la Biblia. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué cuerpo? Al cuerpo resucitado. Sí. Por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismos todas las cosas. O sea, el cuerpo que Jesucristo murió y resucitó con poder, y en ese cuerpo glorificado, es un cuerpo que, según parece, se da a entender en la Biblia, podía atravesar las paredes,
porque dice que estaba en un lugar cerrado con techo y ascendió a los cielos, o sea, atravesó las paredes, Claro. atravesó lo material. O sea, es un cuerpo glorificado. Sí. La Biblia nos habla así. Y así como Él tuvo ese cuerpo glorificado, lo tendremos nosotros. Exacto. Entonces, semejante, o sea, igual al de Él. Transformado, ¿verdad? Transformado. Ujú. Ahora, por eso, eso de que tendremos moradas, yo no creo que tendremos un cuerpo, por lo que yo interpreto de la Biblia, que tenga las mismas necesidades físicas que tenemos ahora. Un lugar donde dormir, un lugar donde estar a cubierto, comer o beber. No creo que tengamos esas necesidades, porque la Biblia, según lo que me explica, no tendremos eso. A pesar de que habla de las bodas del Cordero, pero cuando habla de las bodas del Cordero, habla de una festividad para festejar la unión de Cristo con su iglesia. Sí, porque regularmente, bueno, el razonamiento humano es de que cuando piensan en la morada, piensa en la cama, piensa en en lo que conocemos. Es más, hay algunos que estarán pensando, bueno, tendremos un televisor un Smart TV de no sé cuántas pulgadas no, allí no habrá Netflix, no habrá nada de eso. No se necesitará. Claro. Entonces, ahora, Dios según Apocalipsis 21, 1:4 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que sucederá cuando ya no estemos en este cuerpo de muerte, sino estemos en el cuerpo glorificado. Así es. Eso para que más o menos vayamos entendiendo las cosas. Recordemos que hay cosas que están veladas y hay cosas que están descritas en la Biblia para que las creamos por fe. Así es. Y esto nos hace ver y recapacitar acerca de que lo que estamos viendo tiene fecha de caducidad. El cuerpo, sí. La tierra, habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto, lo que estamos viendo ahora, pues tiene un fin, tiene un final, ¿verdad? Sí, tú decías una fecha de caducidad. En cuanto a darle fecha, es problemático. Pero que tiene una caducidad, sí. Claro. Tiene una caducidad, sí. Ahora, con respecto al cielo, la Biblia da tres definiciones que son muy importantes que las entendamos. La palabra cielo, en el hebreo antiguo, recordemos, hebreo antiguo y griego antiguo son los idiomas originales de la Biblia. Una pequeña parte se escribió en arameo. En hebreo antiguo es Shamin y en el griego Ouranos. Y pueden significar la morada de Dios. Y la Biblia dice en el Salmo 103, 19, el Señor afirmó en los cielos su trono, en los cielos su trono. En el trono de Dios también se menciona en relación con la montaña de Dios, por ejemplo en Ezequiel capítulo 28, versículo 16. El segundo punto, el cielo también puede referirse a los planetas, las estrellas y las galaxias del universo. La Biblia dice, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú compusiste. Esto es Salmo 8.3. Entonces, el primero hablaba de unos cielos que no podemos ver físicamente. Pero el segundo sí hablamos de un cielo que se puede observar físicamente. Estamos hablando del espacio exterior. Así es. Y por tercer punto, en Génesis 1, 7, 8,
habla de la atmósfera que cubre la tierra, ¿no? Sí. Debemos estudiar el contexto bíblico para saber el significado de cada uno. O sea, la Biblia nos habla de los 3 cielos. Ya el apóstol Pablo hablaba de los 3 cielos. Y después de que Jesús resucitó de los muertos, ascendió al cielo, y la Biblia dice en Hechos 1:11, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Arriba, da una impresión de arriba. Ahora, claro, arriba según quién y para qué, porque recordemos que el planeta gira. Entonces, daría la impresión de que podemos hablar de que la Biblia nos habla del cielo, lo azul celeste que nosotros vemos, el primer cielo, el segundo cielo, el espacio exterior, y el tercer cielo, que sería un sitio más allá, no sé si exactamente cómo, pero que ahí es la morada de Dios. Y ahí es donde estaría el cielo a donde iremos. Así es. Independientemente de que en algún momento habla de la Jerusalén que descendió del cielo y que, bueno, está hablando de otro momento bíblico que no quiero meterlo en el medio para que no nos confundamos. Y en esto, bueno, nosotros como hombres vemos el cielo que dices tú, el cielo que estamos observando al ver para arriba. Hubieron algunas personas en la Biblia también que dice que vieron los cielos abiertos, ¿verdad? También lo menciona. Sí. Y vieron más allá. Por ejemplo, Esteban, que fue uno del primer mártir, dice que vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios. Y entonces creo que en ese momento también Dios da la oportunidad de poder abrir los ojos para poder ver más allá, ¿verdad? Claro, daría la impresión de que hay el primer y segundo cielo, es el cielo que podemos ver en forma natural, con nuestra visión natural. Pero el tercer cielo es algo que vemos a nivel espiritual. No puedo hablar de otra dimensión, porque la Biblia no me habla de otra dimensión. Pero evidentemente hay un mundo y una vida espiritual que está más allá de estos 2 cielos que vemos en forma natural y que tiene que ver ya con la morada de Dios. Así es. Y con la morada eterna para nosotros. Recordemos, Jesús dijo, os voy a preparar morada. Y si no fuese así, yo se los hubiera dicho, como diciendo, te lo cuento, si no te contaría otra cosa. Claro. Pero lo que te estoy contando es lo que va a suceder. Porque es verdad. Ahora, ¿cómo es el cielo? La pregunta es, ¿no? Como decíamos hace un rato, moradas, calles de oro, mar de cristal, como dicen según Apocalipsis. Y bueno, lo importante es que hay mitos populares que muestran al cielo como un lugar de fantasía, donde pareciera que los espíritus se sientan en las nubes, tocan arpas y viven flotando. De hecho hay un cuadro de Miguel Ángel donde pinta lo del cielo y según lo que se imaginan. Claro, porque una cosa es lo que leemos y lo que nuestra imaginación quiere ver. Ahora, la Biblia dice que Jesús está construyendo moradas, hay algunos dicen mansiones, no sé, para aquellos que acepten la salvación. Esto nos muestra que puede llegar a ser un lugar tangible. Exacto. La Biblia se refiere al cielo como una ciudad. Esto está en Hebreos 11:16. Recordemos que antes que el pecado entre en este mundo, el mundo era un paraíso. Ahí empezamos con otra palabrita, porque Jesús le dijo a uno de los que murió al lado suyo, dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Exacto, sí. Este es un tema que, bueno, en lo temporal es complicado de explicar, pero bueno, muestra que hay un sitio donde los que creen en Él van a estar con Él. Sí. Y menciona el concepto paraíso, ¿verdad? Exacto. De la misma manera, cuando el pecado sea totalmente erradicado del universo, finalmente vamos a vivir una vida, según entendemos por la Biblia,
como la que Dios planeó originalmente en el Edén. Paraíso y Edén son términos similares. Ahora, la Biblia, con el aumento del conocimiento que tenemos acerca de los sistemas solares, los planetas, las estrellas, las galaxias, estamos hablando del conocimiento de la astronomía, que no astrología, que es otra cosa, de la astronomía, de la física cuántica. A través de todo eso, es inconcebible, no podemos creer que los seres humanos somos los únicos seres inteligentes en el universo. Y esto tiene sentido, pero no voy a decir que hay otros planetas que están habitados. Pero sí que hay otros seres espirituales que habitan en el universo. Estamos hablando que Dios está en el universo, el Señor Jesucristo está en el universo, en una parte de este universo que es en el cielo, en los ángeles, y allí estaremos en las moradas que el Señor nos fue a preparar. En Génesis 2.1 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento fueron terminados. Esto nos vuelve a hablar de cielos. Amén. Así es. El profeta Miqueas dijo, yo he visto al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Esto está en 2 Crónicas 18:18. Una visión del Señor en el trono y todo el ejército, el ejército de ángeles, arcángeles, serafines y querubines estaban a uno y otro lado. O sea que esa parte del universo, que es donde está el cielo, está habitada. En 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, ¿no? Y aquellos que aman a Dios, el que me ama, dijo el Señor, guarda mis mandamientos. Por lo tanto, los que habitan en el cielo son los que obedecen los mandamientos de Dios, los que obedecen la palabra de Dios. Y vamos a por contra. La Biblia nos enseña, esto está en Isaías 14 y Ezequiel 28, de cuando Satanás, que habitaba en el cielo, como se halló iniquidad en él, quiso ser como Dios y bueno, creó una rebelión en el cielo y fue expulsado del cielo. Exacto. Entonces nos habla de que hay un cielo que está habitado de seres espirituales. Nos habla de que está Dios con sus ejércitos, pero también estaba Satanás, que fue expulsado de ahí con la tercera parte de los ángeles que se rebelaron. Eso nos dice en Apocalipsis 12:7. Entonces, vemos que en el cielo habitan los obedientes y los desobedientes no. Correcto. Interesante, ¿verdad? Y dice 1/3 de los ángeles, una tercera parte, ¿verdad? Una tercera parte de los ángeles fueron convencidos por Satanás. Satanás era Luzbel, que significa luz bella, que era el ángel primado de Dios, el primero, el preeminente, con el que tenía la adoración celestial, era el encargado de la adoración celestial. Esto no me lo invento, ¿eh? Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, los invito a que lo busquen y que lo lean. Otro día podemos hablar de Satanás y todo eso, puede ser otra charla. Entonces vemos que habitaban en el cielo, pero por causa de la desobediencia fueron echados aquí en la tierra. Por eso no debemos engañarnos acerca de los desobedientes a la palabra de Dios. Porque hay algunos que de repente dicen, no, pero es que ustedes son muy exclusivistas, Dios no es así exclusivista. Yo no sé, aquí Dios me enseña que Satanás fue echado del cielo por desobediencia, por rebelión.
Así es. Por su orgullo, entonces, y hay una lista que hemos leído la semana pasada de aquellos que no entrarán al reino de los cielos. Exacto, sí. Y que bueno, tengamos en cuenta que cuando Dios dice en su palabra dice que tales tipos de personas no entran en el reino de los cielos, es para que nosotros nos humillemos delante de Dios, y si hay orgullo en nuestra vida, si hay soberbia, si hay pecado, Señor, yo no me quiero perder estar en tu presencia por mi orgullo, por mi soberbia, por disfrutar de un pecado que pueden considerarse que, bueno, porque hoy en día, según la liberalidad que hay, es pecado según tú, pero según ellos no. Claro. Aquí no, aquí el baremo de quién dice que es pecado y quién dice que es bueno y que es malo, no es ni Adolfo, ni yo, ni de determinada iglesia, ni de determinado papa. Lo que dice la palabra. Es lo que dice la Biblia. Y ahí, si hay alguno que no está de acuerdo, te invito a que pidas una cita con Dios y le recrimines a Dios a ver cómo te va. Claro. Entonces, vamos al Salmo 103, el Salmo 103, 19, 21 dice: Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Dónde estableció su trono? En los cielos. Y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus palabras, obedeciendo a la voz de su precepto. Y es que vuelve a recalcar lo de obedecer, ¿verdad? Obedecer. Y dice: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. O sea, los cielos, y en los cielos están los que adoran al Señor, los que están con el Señor, pero los que viven conforme a su palabra, obedeciendo su palabra y haciendo su voluntad. Por eso, esto no es el evangelio según San me convenga. Sí. Según mi propio precepto o mi propia opinión. Por eso, al principio dije, esto va a ir de lo que dice la Biblia específicamente y no de la experiencia que pudo haber tenido determinada persona o dejar de obtener, porque eso puede ser algo subjetivo. Pero el reino de los cielos y la obediencia a la palabra de Dios no es subjetiva, es algo objetivo que Dios estableció. Sí. Entonces, aquí no es cuestión de la subjetividad de según lo que yo pienso, según lo que yo opino, según lo que a mí me conviene, según lo que me da la gana, según lo que se estila. No, es según lo que dice aquí. Mira, permíteme repetirlo, por favor. Salmo 103, versículos 19 al 21 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en el cielo su trono. Soberanía de Dios, sí. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. O sea, habitan ahí adorando y alabando a Dios aquellos que ejecutan su palabra, obedeciendo, o sea, que ponen por obra su palabra, el mandamiento de Dios, obedeciéndole a la voz de su precepto. Y entonces está claro que nos habla de que los que van a heredar el reino de los cielos son los obedientes, son los que hacen su voluntad. Aquí me habla específicamente, conforme a lo que hemos leído, en el Salmo 103, 19, 21, en el cielo hay obediencia. Y en Apocalipsis 12, 7 me habla de cuando hubo una rebelión en el cielo, cómo fueron expulsados los Satanás y los ángeles que le siguieron, los ángeles caídos. Y esto me tiene que hacer pensar que no todo el mundo va a entrar en el cielo. No todo el mundo va a ir al cielo. Tiene que ver con la obediencia. Y déjame hacer un paréntesis con esto, Carlos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué interesante, ¿eh? Porque aquí da una lista exhaustiva de pecados o de formas de vida que son contrarias a la palabra de Dios, y que aquí no es opinión tuya, No. ni opinión mía. Es palabra de Dios. Ni opinión de Solidaria TV, ni Radio Solidaria, ni opinión de determinada iglesia. Aquí es opinión de la palabra de Dios. Y aquí el que se meta con la palabra de Dios ya Claro. No le veo buen final. Así es. Así que, entonces, aquí tenemos que ponernos a cuentas con el Señor y rever nuestras vidas. Todo depende si quieres habitar en el reino de los cielos. Así es. Ahora, si no quieres habitar el reino de los cielos, Y Pablo sigue diciendo, porque es una carta de Pablo a los Corintios, sigue diciendo, y esto erais algunos. O sea, de todo el listado anterior, muchos eran de esto, mas ya habéis sido lavados. Sabemos y hablamos de la transformación del cuerpo para poder llegar al reino. Dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. amén. O sea que aquel que está viviendo una situación como esta, pero entiende que su vida tiene que cambiar, que no quiere perderse, que quiere vivir la salvación de Dios, hay posibilidad. Y el apóstol Pablo cuenta de que hubo quienes vivieron eso y que tuvieron la posibilidad por la bendición de Dios. Cuando uno se arrepiente de todo corazón, el Señor es justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados y para sacarnos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Amén. Qué gran misericordia la del Señor, ¿verdad? Sí. Que nos da esa oportunidad. Ahora, vamos a continuar y vamos a seguir con el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 40 al 49, porque en el cielo nuestros cuerpos van a ser libres de enfermedad, dolor y muerte. Hablábamos hace unos minutos de que una vez que estemos en el cielo, nuestro cuerpo va a ser glorificado, va a ser transformado. El cuerpo de esta vergüenza, nuestra vergüenza por el pecado, será transformado en un cuerpo semejante al del Señor. Y dice, el apóstol Pablo dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otro de los terrenales. Uno es la gloria del sol y otra de la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, así fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí habla específicamente, por un lado, el cuerpo de Cristo, que nació en forma natural y después tuvo un cuerpo espiritual. Esa transformación. La transformación. Y así como nosotros, cuerpo animal, cuerpo natural, también tendremos un cuerpo espiritual. Eso es lo que nos enseña en este pasaje bíblico el apóstol Pablo, para que entendamos que hay dos tipos de cuerpo, que no va a ser exactamente el mismo. Un cuerpo natural o animal, que le dice, y cuerpo espiritual, una transformación. Y en Filipenses 3, 20, 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Amén. Aquí vemos que anteriormente el apóstol Pablo hablaba un cuerpo natural, animal y un cuerpo espiritual. Y aquí habla de una transformación que Jesucristo, de la misma manera que Él pasó de un cuerpo natural a un cuerpo espiritual, nos hará una transformación a nosotros cuando nos llame de un cuerpo natural a un cuerpo espiritual. Así es. Debemos entender esto para que no pensemos que allí vamos a vivir con las mismas necesidades y cuestiones que en este cuerpo natural. El cuerpo de Jesús, después de su resurrección, si bien fue un cuerpo con una apariencia física, Jesús dijo, recordemos cuando se presentó resucitado, dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Interesante. Pero sin embargo pudo atravesar paredes. Sí. Es algo que está fuera de nuestra capacidad de entender. Fuera de nuestro razonamiento, ¿verdad? No sé. Exacto. Porque se presentó con los discípulos. De hecho, llamó a uno de los que no creían, Tomás. A Tomás, y le dijo, mete el dedo en la llaga. En la llaga, sí. Increíble, ¿verdad? 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, en oscuridad. Ahora nos está pasando que estamos viendo y entendiendo las cosas medianamente. Todavía no tenemos una plenitud de visualización de las cosas. Es como que está medio turbio. Sí. Más entonces, más en ese momento, veremos cara a cara. Lo veremos claramente. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. En ese momento lo vamos a conocer, pero ahora está todo un poco turbio. Entonces, entendamos esto, que en nuestra capacidad mental ahora, que tenemos los seres humanos, nos cuesta entender estas realidades. Así es. Que nos superan. Yo no sé a los demás, pero yo tengo que reconocer que este tipo de cosas me superan mi capacidad de entendimiento. Sí, tenemos como una limitación, ¿verdad? Hasta dónde llegar y más allá ya no lo entendemos. Claro. A ver, entendamos esto. Nosotros, los seres humanos, solemos aprender de lo que estudiamos, pero también del entorno, de la costumbre. Vamos a un ejemplo práctico. Hoy, en estos días atrás, estuvo lloviendo aquí en Madrid, ¿no? Era algo normal y habitual, porque todos nosotros hemos nacido y hemos visto lluvia durante determinado tiempo. Pero recordemos que antes de Noé no había llovido nunca. Por eso cuando Noé decía, arrepiéntanse, Noé, pregonero de justicia, durante 100 años estuvo construyendo el arca y estuvo predicando acerca del arrepentimiento porque un gran diluvio se viene. Un gran diluvio. ¿Y eso qué es? Que va a caer agua del cielo. Moisés está flipado. Claro. Moisés, deja de fumar hierbas extrañas. Se le habrán burlado porque evidentemente no era algo que era ni que lo habían estudiado ni que era normal o habitual en esa época. Sí, imagínate las generaciones que han nacido en ese tiempo no conocían la lluvia. No conocían la lluvia. Es más, estoy seguro que cuando comenzó a caer agua del cielo y a llover, las primeras gotas, todos se asombrarían y más tarde algunos se habrá acordado, Moisés dijo esto, mira. Pero al principio todo el mundo, lo único que harían es observar, porque tú tienes hijos y no hay nada más lindo que para cuando eres niño que te caiga la lluvia y chapatear en el barro, ¿sí o no? O jugar al fútbol debajo del agua. Claro, pero después comienzas a tener otra percepción de las cosas. Así es. De la misma manera, según lo que nos dice el apóstol Pablo, ahora vemos las cosas de esa manera, sin como los contemporáneos de Noé.
nos cuentan de cosas que nos cuesta entender porque no las vemos, porque no nos es habitual, normal. Ujú. Pero no quiere decir que no vayan a ocurrir. Claro. Vamos a seguir. La profecía en la Biblia nos dice que el Señor regresará por su pueblo. Él no vendrá en secreto, sino que, según Apocalipsis 1:7, dice que todo ojo le verá. Uh-huh. Y en ese momento, los que hayan aceptado a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que hayan vivido para Él, habiendo sido obedientes a su palabra, uh-huh, por la gracia de Dios, porque nadie puede obedecer a la palabra de Dios por sus propias fuerzas. Uh-huh. Simplemente le pedimos a Dios que nos conceda la gracia de vivir por Él y para Él, y Él te concede la gracia. Él te envía el Espíritu Santo para ayudarte a vivir en obediencia. Uh-huh. Entonces dice, en ese momento, en el momento que Jesús venga, aquellos que hemos aceptado al Señor, seremos trasladados al cielo por un tiempo. Y vivirán y reinarán con Cristo por 1000 años. Bueno, estamos hablando del milenio, que este es otro tema que no quiero tratar ahora. Escúchenme, es otro tema que no quiero tratar ahora para que no se mezclen los conceptos. Uh-huh. Porque es difícil explicar todo esto sin poder tener una pizarra y poder explicar lo que se llama el timeline o la línea temporal. Sí. Uh-huh. Es difícil poder. Y en medio de todo eso hay otro tema que tiene que ver con la postura del rapto, ¿no? Sí. Si la iglesia va a pasar por la tribulación, no va a pasar por la tribulación, si va a pasar por toda la tribulación, si solamente un poquito, si la mitad. Bueno, son distintas posturas y que evidentemente daría para otro estudio y que no quiero meterlo en esto. En esto quiero que sepamos que hay un infierno y hay un cielo, como es el infierno según la Biblia y como es el cielo según la Biblia. Esto es lo que quiero hablar, no lo otro, que evidentemente es muy importante, pero no es el motivo de esta charla. Correcto, así es. Entonces, pero el Señor nos dice que también, vuelve a decir en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Habla de la regeneración de todas las cosas. En Apocalipsis 21:2 dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios. Hay un cielo de donde va a descender la nueva Jerusalén. Y en Apocalipsis 21:4, que ya lo hemos visto en otro momento, dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más en el cielo, no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Uh-huh. Me gustaría hacer un paréntesis con lo que has dicho al inicio, de que has empezado ahora. Es muy bien, la palabra de Dios dice que Jesús va a volver por su iglesia, ¿verdad? Por su amada, por los que le han obedecido, han hecho su voluntad. Y nosotros pues iremos con Él. Ahí va a haber una transformación, porque estuvimos hablando de la transformación. La Biblia dice que seremos transformados en el aire. Dice que a la final que tocarán las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es. Que las tumbas se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y los que hemos quedado, o sea, los que estemos vivos o estén vivos en ese momento, en esta vida corporal, serán transformados mientras van ascendiendo al cielo. Así es. Será una transformación inmediata. Que a veces nuestra mente no alcanza a razonarlo, que es lo que hemos hablado también antes. Recordemos, lo que Noé contaba con lo que después sucedió, sí. Hubo una transformación en la percepción de las personas y de los seres humanos, porque antes no había habido lluvia nunca, y después ahora es normal y habitual. Sí. Es un evento que nunca había pasado y pasó, como lo que está escrito que va a pasar, porque llegará ese momento y seremos transformados cuando estemos yendo con el Señor, los que dice la palabra que hayamos quedado, ¿verdad? Y también habla acerca, has mencionado de cielo nuevo
y tierra nueva, ¿verdad? Sí. Todo nuevo. Ahora, permíteme que vayamos al Salmo 139, 7:12 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandecerá como el día. Aquí dice que, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Mira cómo nos ubica en un sitio, ¿no? Vuelvo a repetir, el arriba y abajo en el espacio no existe. Ahora, ¿cómo hacemos para entender si subiere? Claro, esto está contado desde la perspectiva de alguien que vive en la tierra y que en ese momento no se sabía que la tierra, bueno, salvo por revelación, que la tierra era redonda. En Isaías dice el círculo de la tierra. Entonces, para que entendamos la dificultad de contar la trascendencia de las cosas. Así es. Ahora, en 1 Reyes 8:27 dice: aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, hablando de la gloria de Dios. Como hay un versículo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, también dice que los cielos, ahí está hablando más que nada de todo lo que vemos, ¿no? Que todo lo que fue creado por Dios con sus dedos, eso es algo que se llama antropomorfia. La antropomorfia es asignarle a Dios un cuerpo. Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Pero la antropomorfia es para poder explicar, igual que cuando dice, desnudó Jehová su brazo. ¿Qué significa? Es como cuando alguien quiere pelear y se va a remangar, sí, ¿no? Entonces, desnudó su brazo significa que para la batalla, pero Dios no tiene brazos. Dios es espíritu. Entonces se llama antropomorfia eso. Sí. Es adjudicarle a Dios algún aspecto humano del cuerpo humano. Fíjate, en 1 Reyes 8:30 dice: cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Habla de la morada de Dios. En el mismo Padre Nuestro, el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos. En los cielos. Eclesiastés 5:2 dice: Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Marca una diferencia. Marca una diferencia. En el cielo. En el 1 Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Está hablando de que el cielo es inaccesible a los hombres. Y eso que el apóstol Pablo tuvo una visión. Él dice que él tuvo una visión, si en el cuerpo no sé, si en el espíritu no lo sé. Él no estaba seguro que fue. Por eso, cuando al principio hicimos esa salvedad de que no nos gusta, o no quiero hablar de la experiencia que pudo haber tenido o dejar de tener nadie, sino objetivamente lo que habla la Biblia, porque aún el apóstol Pablo, él tuvo una experiencia, pero no tuvo la capacidad de contarla exactamente al 100%. Él no sabía si fue en el cuerpo o si él se salió del cuerpo, no lo sabe. Lo que contó fue poco, porque dice que vio cosas inefables que no les fue permitido contar. Por eso hay gente que da tantos detalles de su experiencia en el cielo, y yo me pongo a pensar, al apóstol Pablo no le fue permitido contar las cosas que vio, cosas inefables que no les es permitido contar, y hay quienes tienen
unos detalles que tienen más detalles que Steven Spielberg cuando crea alguna de sus famosas películas de fantasía. Ajá, sí es. Entonces me cuesta un poquito comprender o poder creerle ciencia cierta. Por lo mismo es que estamos hablando con base bíblica, ¿verdad? De lo que realmente la Biblia habla. Porque, aunque lo que dices tú, ¿verdad? Que Juan al final él tuvo una experiencia. Pablo tuvo una experiencia. Y como, Juan también en Apocalipsis tuvo la experiencia de poder ver también, pues, parte del... Pero tuvo más bien visiones. Son visiones, son otras cosas. Sí. Es diferente a la experiencia donde él se sintió elevado al cielo a ver visiones. Sí. Ahora, el Salmo 115 dice, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Para que nos demos cuenta, a los hombres en la tierra, Dios está en el cielo. Ya vendrá el tiempo donde nosotros iremos al cielo. Ahora, mira esto, es muy importante. Dios, el hombre no tiene acceso a la presencia de Dios en los cielos. Nosotros ahora es difícil. Cuenta la historia de Rico y Lázaro, ¿no? Rico y Lázaro cuenta que los dos murieron, el joven rico y Lázaro, los dos murieron, y uno fue a la presencia de Dios y el otro no. Y entonces es como que en el lugar de sufrimiento y del otro lugar no había acceso, no había esa comunicación. Entonces esto nos tiene que mostrar que no puede haber esa comunicación que muchos dicen tener. Es muy difícil. Sí, la gente, bueno, de hecho, el hombre ha tratado de crear, y con la tecnología que hay, de acceder al universo y tratar de viajar en el espacio y tal, pero no por mucho que quieran, no tiene acceso. Claro. Juan 3:13, el Señor Jesús dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Salmos 37:11 dice, Salmo 37, en distintos versículos dice, los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz, porque los benditos de él heredarán la tierra, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Está hablando en forma figurada también del cielo, ¿no? Los mansos heredarán el reino de los cielos. La nueva tierra, ¿verdad? La nueva tierra. De lo que habla la Biblia también. Que es algo que tú mencionabas al inicio y me llama mucho la atención. Es cierto que lo hemos pasado un poco por arriba, pero volviendo al Edén, ¿verdad? A la creación del hombre en esa relación que es... Dios crea los animales, Dios crea todo y está el hombre en el huerto del Edén como un paraíso, ¿verdad? Y por causa del pecado sabemos de que el hombre ha salido de ese paraíso, pero es como volver a retomar, ¿verdad? Como volver a esa nueva tierra, nuevos cielos, donde será un paraíso también. Exacto. Ahora, evidentemente, estamos en los últimos minutos y lo que hemos querido ver es que existe cielo. Como lugar de salvación y lugar de tierra prometida. La tierra prometida en sí, para los judíos era la tierra santa, era lo que es Israel, y para los cristianos la tierra prometida es la salvación eterna. Ahora, es un sitio que está más allá de lo que nosotros vemos. El primer cielo, el cielo celeste, azul celeste que solemos ver, el segundo cielo, que es el espacio exterior, y el tercer cielo, un sitio que no tengo forma de ubicarlo, pero que existe más allá, dentro del universo, pero existe más allá, donde hay un sitio donde Jesús mismo dijo que ahí habitaba el Padre, que Él estaba a la diestra del Padre y que iba a prepararnos morada para que nosotros vayamos a morar. Un sitio donde
no hay lugar para la desobediencia y los desobedientes no van a entrar ahí, los desobedientes a la palabra del Señor, sino que ahí vivirán los que vivan por el Señor y por la palabra del Señor, y que ahí iremos y habitaremos en un cuerpo diferente al que tenemos hoy en día. Así es. Y como estamos dando un resumen, seremos transformados, ¿verdad? Seremos transformados, nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo semejante al de Jesús resucitado. Un cuerpo glorificado, ¿verdad? Glorificado. Así es. Y también has mencionado algo que lo hemos leído, y es que en ese lugar no habrá llanto, no habrá dolor, ¿verdad? Dice que van a ser... no viviremos las experiencias de dolor emocionales humanas, que vivimos hoy en día aquí. Así es. Es como que recuperaremos la comunión con Dios que se perdió en el huerto del Edén. Esa relación, ¿verdad? Esa relación muy cercana. Cercana a Dios que se perdió en el huerto del Edén. Sí. Hay versículos que hablan acerca de la alabanza también, que haber una alabanza constante ahí. Sí, porque en el cielo hay alabanza y nosotros participaremos en ese momento de esa alabanza constante, eterna, porque el cielo es eterno. Me imagino ya no habrá cansancio, ¿verdad? No habrá cansancio, no habrá inconvenientes, no habrá... Bueno, nos cuenta ese tipo de cosas. Sí. Y vuelvo a repetir, en medio de todo esto no quisimos hablar del momento del rapto, ni del milenio, porque son otros temas para otras charlas un poco más dificultosas de entender. Y bueno, lo que queríamos era, como la semana pasada hablamos del infierno, hoy hablar qué dice la Biblia acerca del cielo. Así es. Y es una esperanza, ¿verdad?, la que tenemos de poder llegar a ese lugar, porque realmente si la Biblia lo dice y la palabra lo dice, la palabra de Dios, nosotros lo creemos y tenemos la esperanza, la certeza de que llegaremos un día ahí. Claro, Juan Bunyan en El Peregrino, el libro El Peregrino, cuenta precisamente de todo el peregrinaje, porque la Biblia habla de que somos extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra. Tanto que nos aferramos a esta vida terrenal, somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso, porque nuestra morada eterna y nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, es del cielo. Así es. O sea, aunque nuestro pasaporte y nuestro DNI digan que pertenecemos a determinado de ciudadanía, a determinado estado aquí en la tierra, estamos de paso. Nuestro pasaporte, nuestro DNI eterno nos dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Así es. Pues mira, se nos ha acabado el tiempo, Carlos, pero ha estado para mí muy interesante, ¿verdad? Y esperamos pues ya el próximo lunes continuar con los temas. Sí, el próximo lunes, Dios mediante, hablaremos del juicio, ¿no? Es algo que todo el mundo le tiene terror, le tiene miedo. Bueno, pero la Biblia dice que todos compareceremos delante del trono de Dios. Así es. Así que muchas gracias a los que nos escuchan y nos ven por los medios. Y hasta la próxima. Dios les bendiga.